En este su espacio, La Otra Caja de Pandora. Quien les habla, como siempre, Juan Ponce de Valenzuela. En nuestra última entrega anunciamos que íbamos a hacer unas charlas, unos conversatorios tipo taller o curso sobre fotografía política. Y hacer, en este momento, es un breve recorrido de lo que era la propuesta, o es la propuesta, mejor dicho. Decíamos un taller sobre fotografía política en tiempos del desencanto de la política. Nuestras experiencias recientes a partir del inicio de campaña, nos dan algunos indicios de cómo será la campaña política para las presidenciales y elecciones parlamentarias en el país. A propósito de esta coyuntura es que nos hemos propuesto hacer una breve introducción a este curso de ayer que vamos a desarrollar. Pero recordemos lo que habíamos anunciado o lo que habíamos dicho como parte del anuncio, básicamente como conceptos iniciales, que luego iremos desarrollándolo de acuerdo al curso como vamos avanzando. Recordemos que en ese momento nos planteábamos que en estos momentos, para la generación de hoy y para los que bordeamos por encima de los 50 años, sí podemos entender cómo fue el cambio de la ideología política marcada por los partidos políticos. Aquí tenían una mística ideológica, llámese el APRA, llámese el Partido Comunista u otras organizaciones que se marcaban un horizonte ideológico. Pero en esos tiempos eso literalmente ha desaparecido. No hay una organización política con un ideal similar o parecido que operaron en las décadas del 70, 80, creo que hasta el 90. Y al mismo tiempo nos hemos alejado bastante de lo que era, como estructurante de la sociedad en el sentido de la moralidad, la influencia o, más abierta socialmente, precisamente la religión. Estos dos, valores, valor ideológico y valor religioso de la fe, dejaron de ser operatorios como instituyentes o como constituyentes de la sociedad política. Hoy es un escenario totalmente huérfano de esos dos aspectos. Y cuando hablamos ideologías, nos estamos refiriendo precisamente al marxismo de la izquierda que se identificaba precisamente con las apuestas de este horizonte ideológico hacia un horizonte de gobierno de otra naturaleza, que en esos tiempos en realidad el régimen predominante es el liberalismo, que tiene sus secuelas muy marcadas, que que la izquierda no ha podido procesarla adecuadamente, sobre todo de cómo ha evolucionado la forma de representación, la forma de recoger, mejor dicho, las inquietudes políticas de esta comunidad, de esta sociedad, hoy en día hipermediada a través de las tecnologías que han generado otras formas de conexión, otras formas de organización y a velocidades totalmente distintas de décadas anteriores. Todo eso vamos a pretender desplegar utilizando algunos autores que le voy a dar como referencia, que nos van a orientar sobre los conceptos básicos que nos permitan entender la dinámica de la sociedad actual. ¿Quiénes son esos autores? De acuerdo a mi formación, aparte de fotoperiodismo, como ustedes saben, estudié sociología en la Universidad Católica y en San Marcos. Y siempre ha sido mi inquietud precisamente esa visión. Y esos estudios, fueron a consecuencia de mi dedicación al fotoperiodismo en el diario El Comercio. Y seguramente muchos otros colegas también han optado por una segunda especialización para desarrollarse, para desempeñar mejor precisamente ese trabajo que requiere entrega, también conocimiento. En fin, como parte del curso, para desarrollar el curso vamos a utilizar, por ejemplo, a Cornelius Castoriadis, un sociólogo excomunista italiano, pero de origen griego. Él nos habla sobre el imaginario. Del imaginario también hablan otros autores, como Sartre o Paul Ricoeur, pero en diferentes, aspectos de este mismo concepto. También lo iremos desplegando como parte de este curso o de este taller, como quiera llamársele. Lo que pretendemos es precisamente generar un movimiento o generar inquietud
sobre algunos aspectos conceptuales que nos permiten leer con mejor profundidad la dinámica de una sociedad, sobre todo una sociedad desencantada de la política. Y todo ese proceso que hemos pasado y que en estos momentos experimentamos no solo en Perú, sino a nivel mundial. ¿Y qué otros autores nos interesan para desarrollar este curso? Hartman Rosas. Él tiene varios textos, obviamente, sobre lo que es la aceleración, la resonancia y remedio a la aceleración, que no es otra cosa, desarrolla todo este tema de lo que es la sociedad mediada y a la velocidad en que va esta sociedad y de cómo la experiencia existencial concreta en la vida real nos hemos, digamos, mediado tanto que tiene sus consecuencias en nuestras conductas, en nuestras percepciones y en nuestra forma de interactuar con objetos y con la sociedad. Eso será muy útil para nosotros cuando hablemos sobre el desencanto de la política, cuando ya no existe lo que se dice en los otros autores, representación, ¿no? Paolo Virno, que es otro autor que también toca el mismo tema, pero desde otra perspectiva. Todos estos autores nos ayudan, como les decía, a comprender la dinámica de la sociedad actual, de por qué actúan determinadas sociedades sin necesidad de un liderazgo. Es una convocatoria masiva, pero no necesariamente está personificado. Otro autor que es bastante interesante, sobre todo para los fotógrafos, porque él sí desarrolla la fotografía, en concreto, de la visión actual. David Bate tiene varios textos, pero uno de los textos que vamos a utilizar en este desarrollo, en el desarrollo de este taller, curso, es precisamente a lo que se refiere a la fotografía o postfotografía. Ya Fontcuberta también habla sobre la postfotografía, pero David Bate habla desde otra perspectiva, que me parece mucho más interesante, aplicable al trabajo del fotoperiodismo. También en la introducción de la entrega anterior de este programa, a propósito del diálogo con Beuzeville sobre retrato político, le decíamos que la intención era precisamente darle un marco conceptual a los fotógrafos, fotoperiodistas, que tendrán la oportunidad de cubrir diferentes aspectos de esta campaña presidencial y parlamentaria que se nos viene. Pero lo que proponemos es precisamente un marco conceptual a partir de la ontología de la fotografía. Y lo que en el transcurso del curso vamos a desarrollar son estos conceptos básicos que les decía en esa ocasión. En la ocasión del programa anterior en el que hacíamos una introducción sobre lo que va a ser este curso. Presencia, aparición, ser en sí y el acontecimiento. Hay varios autores involucrados, vamos a decir, para desarrollar estos conceptos, que también los iremos desplegando en el transcurso de los diferentes programas bajo esta modalidad. Previa a la conversa habitual de nuestros invitados, haremos esta brevísima introducción. Y habrá otro grupo de colegas con el que participaremos en un diálogo más abierto y más profundo y más desarrollado, digamos, de estos aspectos que estamos comentando. Así como una introducción rápida para lo que será, queremos hablar ahora sobre los liderazgos y cómo es que estos literalmente han sido, si no eliminados, han desaparecido. Liderazgo en el sentido, digamos, de las décadas anteriores que decían que operaba, digamos, una ideología, operaba, digamos, de alguna forma la religiosidad, y en el que el líder natural, vamos a decirlo, no como los que ahora, en estos tiempos, nos dicen que son líderes naturales. Líderes naturales se entendía en esa época aquel que expresaba realmente la representación política como un sentimiento, como una identidad popular, y que encarnaba efectivamente esa expresión. Llámese Víctor Raúl de la Torre, llámese Barrantes Lingán, llámese Alan García, que es el más reciente personaje político con capacidad de movilización de masas, que hoy en día en realidad sería muy difícil encontrar uno de entre los 40 o 50 organizaciones políticas que pretenden ingresar a la campaña política para las presidenciales y parlamentarias. ¿Qué significa la ausencia o cómo era la presencia?
de estos personajes que nosotros en estos momentos decimos carismáticos, líderes, que expresaban o de alguna manera eran la cabeza visible en representación de la organización y todo un pensamiento y de organización política como estructura dedicada a resolver, vamos a decirlo, propuestas de manejo de Estado de la cosa pública, desde una institución política, o sea, desde las instituciones del Estado. Cuando hablamos de los líderes, sin duda, hay un pasado que tratamos de recordar, pero ¿cuánto pesa o cuánto domina la memoria de estos personajes en la actualidad? ¿O cuán ausentes están? U otra forma, ¿qué organizaciones políticas intentarán, ¿no?, hacerlo presente en su relato, en su narrativa política para conquistar ciertos sectores sociales como un caudal electoral para estas organizaciones? Como decíamos entonces, uno de ellos es sin duda el Partido Aprista, que todavía sigue operando y ha intentado a través de inteligencia artificial generar determinados tipos de discursos, narrativas de Alan García, pero que no fueron dichos por él en su momento, sino a través de la IA han intentado hacer todo un, digamos, remember del personaje con temas de actualidad. De otra forma, ha intentado recurrir, y siguen recurriendo sin duda, Fuerza Popular, que es a su fundador, Alberto Fujimori, que no se puede negar que ha sido todo un personaje y que todavía pesa en la memoria de la conciencia social en términos de activación o rechazo contra Fuerza Popular. ¿Cómo ellos recurrirán a esta imagen de historia cercana para motivar, para, digamos, a reconquistar a ciertos sectores sociales como caudal electoral hacia su marca Fuerza Popular? En este caso, como ya se sabe, Keiko Fujimori insiste en su campaña presidencial. Decíamos que de todas maneras estos grupos seguramente van a recurrir, porque hay una nostalgia sin duda del liderazgo, precisamente porque los que ahora dicen ser líderes carecen de esas virtudes que demostraron los que nos estamos refiriendo. Nos referimos cuando decimos de los líderes que operaban en las décadas anteriores. De alguna manera ellos ordenaban ese mundo ideopolítico de la época y le daban un sentido y, si se quiere, también cierta moralidad. Seguramente ustedes dirán y estarán pensando que también hubo en ese tiempo corrupción, seguramente, pero no era tan desembosado como estos tiempos. Y había cierta ética, cierta moralidad que por una muerte o dos muertes o por un caso tan grave como ha habido en los últimos años en el país, los ministros renunciaban. O sea, y renunciaban por propia decisión, por vergüenza política. Hoy en día no existe eso. Para todos nos consta que efectivamente pueden haber 10, 20, 30 muertos como consecuencia de una decisión política y no pasa nada. No pasa nada. Y claro, uno dice, ¿pero por qué? El tema de los líderes que operaban en un contexto donde operaba, como decía, el marxismo, un horizonte ideológico distinto, que hoy en día es muy complicado tratar de establecer cuál es ese horizonte de estas organizaciones que actualmente se han, digamos, activado para estas elecciones de 2026. Pero cuando decimos en qué contextos operaban estas organizaciones o estos líderes en épocas anteriores, los autores, tanto en sociología como en filosofía, en politología, todos van a coincidir en que la religión y el marxismo eran operadores simbólicos que daban coherencia a la acción política. Hoy en día, como decíamos desde un principio, esos dos factores literalmente están ausentes. De ahí la inmoralidad, la corrupción, en fin, la falta, digamos, de un horizonte ideológico que dé coherencia, digamos, a una continuidad de manejo de Estado, por ejemplo. Y pongamos como una referencia inmediata la política de Estado de
del gobierno del sur, la estrella solitaria, Chile, que sí tiene, digamos, una continuidad de decisión de Estado en el gobierno. Gobierno que reemplace al otro presidente anterior continúa con los principios básicos de manejo de Estado. No como nos sucede a nosotros, que cada presidente o cada líder político cree que es fundador de la idea. Y así tenemos, por ejemplo, vamos a decirlo, como una referencia inmediata que de repente es muy grosera, es que tenemos la construcción del tren subterráneo, ¿cuántos años? Chile lo logró en menos tiempo. Nosotros seguimos esperando. La corrupción, en fin, cada ministro, cada presidente hace lo suyo y nos posterga y posterga. Cuando ya, si hubiese una decisión política, es decir, ideológica, ¿no? Una coherencia en su pensamiento y en comportamiento de la parte del Estado, una continuidad, entonces ya tendríamos rápidamente otras obras. Digamos, como referencia inmediata, el tren subterráneo. Es decir, articulaban la idea del bien común. Y en ese concepto, digamos, vamos a decirlo, que había otros subconceptos, vamos a decir, elementos que operan en ese concepto de bien común, como es la redención, sacrificio y caridad, ciudadanía, igualdad, emancipación y el sentido de lo colectivo, que era como formas de acción en la sociedad, es decir, la lucha política de forma colectiva. Recuerden ustedes, bueno, decir a la generación Z, por ejemplo, recuerden, sería muy complicado. No han vivido lo que era la forma de organizaciones políticas de esa época, ¿no? O sea, a partir simplemente de los sindicatos, con qué fuerza actuaban los sindicatos. Hoy en día creo que la única fuerza sindical activa que se hace notar en los efectos de decisiones de gobierno, creo que es el que está en el Congreso de la República, ¿no? Ustedes habrán escuchado los beneficios económicos que ellos tienen, como ningún otro sector del Estado. Y ellos apelan indicando que son acuerdos internos con los sindicatos. Eso es un indicador de que ese sindicato sí coerciona, sí presiona y actúa en beneficio de sus miembros. De esa manera actuaban antes los otros sindicatos que el gobierno de Fujimori los literalmente pulverizó para dar, digamos, libertad al manejo de la economía de libre mercado, de libre empresa, en fin, todo lo que ha significado hoy en día desmantelar toda la forma de representación y organización política a través de las organizaciones sindicales, laborales. Hoy en día todas estas organizaciones, si bien existen, no tienen ese peso, ya no pueden negociar en ese nivel de épocas anteriores. Si no, los hechos hablan por sí solos, ¿no? Concierne la imagen política contemporánea, del ícono al fragmento. Volvamos a intentar hacer un esbozo, ya que esto requiere mucho más tiempo, pero vamos a tratar de iniciar, de cómo iremos desgranando algunos conceptos durante el curso. ¿Cuál es la función contemporánea de la imagen política? Los autores coinciden del ícono al fragmento. El ícono entiéndase como la representación simbólica que hablábamos de los líderes, que digamos de alguna forma expresaban o representaban o significaban la expresión de una colectividad, de una nación, ¿no? Del pueblo, vamos a decir. Pero hoy en día es todo lo contrario, está totalmente fragmentado. Si se quiere, podemos hacer una comparación rapidísima para los que han leído algo sobre lo que es las microhistorias, los microrelatos. Algo semejante, ¿no? Ahora son fragmentos, son microhistorias, microrelatos, basados hoy en día en la forma en que se organiza la sociedad a través de las redes, Facebook, WhatsApp, en fin, todos ellos se van organizando y interactúan sus intereses en sectores mucho más pequeños, fragmentados. Y eso hay que verlo desde la visión de la imagen política.
En ese escenario último que acabamos de describir, entonces ya no se busca la política en el líder, ¿no? O sea, la expresión del líder. Recuerden, habíamos dicho que la generación Z se moviliza y no es que exista, no es que una voz, un rostro visible que exprese individualmente esa posición de ese sector, ¿no? Hay una convocatoria anónima y la marcha sí se efectúa, pero no necesariamente como en las décadas anteriores que va a haber los líderes. Recuerden antes que en las marchas, en la parte delante del inicio, donde llevaban la banderola en que estaban las consignas, las demandas, estaban los líderes más representativos. Hoy en día están, pero no necesariamente expresan ese liderazgo, sino en ese sentido, como concepto, van a definirse como un espacio donde lo común no se busca en un líder, sino en el fragmento, decían, ¿no? El cuerpo anónimo. Eso es lo que de alguna manera un autor, Hartmann Rosas, en Resonancia, habla de la vida social, de lo que hace hoy en día la tecnología y de cómo tenemos que reconciliarnos nosotros mismos como seres humanos frente a hechos que conciernen, no a la máquina, no a la red en términos de organización fría, distante, no, sino con la vida real y concreta, de lo que padecen las personas comunes y corrientes, fuera, vamos a decirlo, al desamparo de las formas de organización política y que pagan las consecuencias, digamos, por decir, ¿no? Mejor dicho, si alguien ha seguido la última campaña exitosa, vamos a decirlo, en términos de campaña, de diseño, campaña y conquista de voto popular, era el recientemente electo alcalde Zoran en Nueva York. Cómo él ha apelado y ha recurrido precisamente a este concepto que estamos tratando de desarrollar y que sin duda lo vamos a hacer más ampliamente con la calma que requiere citar autores, ejemplos, y uno de los ejemplos claros es lo de Zoran. Y ahí se han aplicado muchos conceptos que ya la sociología lo ha desarrollado. Pero por lo que vemos y por lo que hemos leído un poco de lo que la campaña que se nos viene, en realidad hay una distancia terrible. Hay una distancia terrible en cuanto a diseño, en cuanto a apuesta, ¿no? Hay otro concepto que se ha leído bastante e incluso podría decirse que ya se agotó. ¿Ya se agotó? Hacíamos referencia a David Bate y habría que leerlo para ver si estos conceptos siguen operando o no. ¿Cuál es? El postmodernismo. ¿Qué deconstruyó el postmodernismo y qué nos ha dejado? ¿Y qué ha quedado en reemplazo de lo que el postmodernismo deconstruyó? Esto nos estamos refiriendo a la imagen política, ¿no es cierto? En el transcurso de nuestro tema, eso será parte de ir recurriendo no solamente a los autores para ir desplazando, desplegando estos conceptos y cuya referencia va a ser nuestra propia realidad, porque se nos viene la campaña política. Y además, como les decía, la campaña reciente exitosa de Zoran conquistando electoralmente la alcaldía de Nueva York. ¿A qué nos referimos o a qué se refieren los autores cuando hablan sobre el postmodernismo? Ellos refieren que hasta mediados del siglo XX la imagen, especialmente la fotografía, fue sometida a un proceso de deconstrucción. Recordemos a Fontcuberta, por ejemplo, ¿no? Que habla literalmente sobre eso, en el sentido de que la aplicación de las nuevas tecnologías, el uso de los celulares, en fin, sobre todo la posibilidad que la tecnología ha dado a los fotógrafos y a los que generan imágenes de poder modificarlos, casi como un segundo original. Este es un original hecho en las épocas analógicas, era el original. Hoy en día, en la época digital, hacer una foto no necesariamente garantiza que sea el original.
cuando se refiere lo que deconstruyó el postmodernismo, por lo que entendemos en estas lecturas, es precisamente a esto, ¿no? Por eso es que la fotografía fue sometida a un proceso de deconstrucción. Porque en ese proceso pierda esos los valores fundamentales que el fotoperiodismo trata de sostener: verdad, objetividad y transparencia. Esos son factores que el fotoperiodista tiene que sostenerlo en su vida diaria a la hora de capturar una escena. Y que circule esto en las redes, en lo que fuera, pero no está libre de que esto pueda ser sujeto de intervención, digamos, digital, ¿no? Ya ustedes ven, a veces cambian la cara, a veces ponen un personaje más, y a veces le suman elementos, ¿no? A eso se refiere cuando dice qué hizo, qué es lo que logró el postmodernismo con respecto a la veracidad, objetividad y transparencia, con respecto a la fotografía. Y acá lo que nos interesa es comentar la fotografía desde el aspecto del fotoperiodismo. Fotoperiodismo actuante en periodo electoral, fotografía política en tiempos del desencanto de la política. En fin, esto y otras cosas más iremos desarrollando en las siguientes entregas. Espero que haya motivado algún interés este tipo de introducción para que se animen a participar más colegas en este curso, en este taller, donde básicamente es un intercambio de opiniones y organizarnos bajo estos conceptos vitales que nos reordene si es que estamos desorganizados conceptualmente y que nos ayude a enfrentar en realidad, o para aquellos que formen parte de los equipos de asesores, de, digamos, candidatos, puedan orientar y afinar el diseño de la campaña. Realmente, para dar, si se quiere, un anzuelo. Cuando dice el postmodernismo, ¿qué nos deja cuando hablamos sobre fotografía política? Hoy en día no se define, dicen, por su mensaje, por su estilo, sino por su capacidad de producir presencia. Antes nos enseñaron en las universidades que la fotografía, en términos periodísticos, era la representación. Hoy en día, la mayoría de los autores coinciden precisamente en esto. La época de la representación pasó. Ahora es la presencia. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo desplegamos este concepto? Lo vamos a hacer en las siguientes entregas. Pero, ¿qué más puede ser inquietante ese tránsito de representación a presencia? Decíamos al principio sobre la ontología de la fotografía, y uno de los aspectos vitales, entre otros, era la presencia, ¿no? Entre otros, el acontecimiento, el ser en sí. Y decíamos, volver para recordar, que los que se toman estas frases, en realidad, no solamente son sociólogos, son filósofos, como ser en sí, por ejemplo, es Heidegger. Es de él quien se toma para desarrollar estos conceptos. Y finalmente, cada imagen eficaz está en la medida de que cumplen ese régimen que hemos hecho referencia a un autor, Cornelius Castoriadis. Él habla del acto instituyente, de crear mundo, de sostener en nosotros, en el espacio incierto de lo visible. Decíamos también un autor, David Batty, que es británico. Él nos invita a pensar la imagen como una práctica del vínculo, no de la representación. Y como decíamos, Cornelio Castoriadis, desde lo social, nos recuerda la materia del imaginario social. Y otro autor que también hemos hecho referencia, pero que para terminar este recorrido rapidísimo, Paul Ricoeur, que es francés, nos ofrece la trama temporal que da la coherencia a esa experiencia. Fíjense, estamos tratando de hilar
a varios autores y desarrollar el mismo concepto, desde diferentes perspectivas de estos autores, pero que en suma analizan de cómo nuestra sociedad comienza a generar elementos o ideas, fuerzas que trastocan cierta continuidad para abrir nuevos espacios, para generar nuevos conceptos, nuevas acciones. Lo mismo Jean-Paul Sartre. También él habla sobre el imaginario, pero le decíamos desde su perspectiva. Y desde su perspectiva, el imaginario es hacer ser. Y hacer ser, estamos hablando de ese yo que de alguna forma Heidegger nos lo plantea en Ser y Tiempo. Este es su programa, La Otra Caja de Pandora, tratando de desarrollar fotografía política en tiempos de desencanto de la política. Pero para el curso continuaremos en la siguiente entrega. En esta ocasión vamos a seguir nuestra conversa con otra invitada. Una invitada que se ha desarrollado sus inicios de fotografía en Brasil y ya en Perú no solamente hace fotografía, hace locución comercial, pero también es, vamos a decirlo, actriz, retomando esa vocación. Fíjese, fotógrafa, locutora comercial, actriz. Y es fotógrafa no solamente con experiencia en prensa, sino en retratos. Bueno, con ella vamos a desplegar parte de lo que hemos hablado ahora y más. En breve, con Débora Paredes Valenca. Su espacio en La Otra Caja de Pandora. Ahora con una invitada, Débora Valenca, Valencia. Débora es fotógrafa, docente y no solo eso, tiene una pasión o encontró parte de su pasión además de la fotografía de locución comercial. Y no sé si también es actriz, porque circunstancialmente me crucé en una escena en que estaba grabando, en la que ella era una de las, si no actriz, por lo menos estaba haciendo, digamos, parte de la escena. Y así es que nos volvimos a encontrar después de muchos años, de muchos años. Compartimos con ella en el Diario del Comercio, y por supuesto que ella es fotógrafa y se ha desarrollado en otras publicaciones, como por ejemplo Cosas, y actualmente, además de hacer fotografía, además de hacer locución, por lo que veo, no sé si hará papeles actorales, pero lo que sí hace es docencia. Eso y más cosas vamos a seguir hablando con Débora. Débora, bienvenida a este espacio, La Otra Caja de Pandora. Gracias, Juancito. Qué lindo encontrarte. Y bueno, mira, esa casualidad de la vida nos ha juntado para estar acá en tu este emprendimiento. No sé cómo decirle, este proyecto, mejor dicho, ¿no? Ah, Estoy como se contenta. dice, este es un esfuerzo colectivo, como estos tiempos. No hay líderes, no hay nombres a quien hay que rendirle pleitesía, somos todos. Este es un esfuerzo del invitado que tiene que hacer el esfuerzo de hacer una recopilación, atreverse a veces a exponerse, porque Claro, hay colegas que no se atreven, ¿no? Dicen, sí, pero sabe que a mí no me gusta, yo estoy retraído cuando hablo en cámara, no, de repente en off, y después me dicen, no, 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 eso es muy tímido, no sé qué decirme. Entonces, obviamente, como digo, este es un esfuerzo colectivo, ¿no? Del invitado y yo solo soy un portador de ese esfuerzo mutuo. Pero esa es qué otra cosa. Tú más bien, Débora, que eres nuestra invitada, lo que he visto del material que has compartido es fabuloso. Me debo declarar como tu seguidora número uno por, gracias, por el qué material, honra. por el material que veo y verdaderamente tienes una línea de temperamento en hacer retratos, hacer tu fotografía comercial
En fin, cosa que no había visto, no te había seguido, de ahí que no teníamos contacto, obviamente, ¿no? Si no, Claro, claro. te diría yo, "Oye, te hubiese fastidiado en ocasiones anteriores, pero ya estamos. Cuéntanos, ¿por qué fotografía, Débora? Además de locución, obviamente, pero primero, ¿por qué fotografía? Mira, yo creo que, o sea, a mí me interesa la gente, ¿entiendes? Las historias, la gente, lo que siente, lo que está viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que la fotografía ya ha sido como un segundo paso, porque antes de la fotografía yo estudié artes escénicas, o sea, yo hice teatro en realidad, fue mi primera carrera. Entonces, ahora que dices, si yo estaba actuando, efectivamente ese día estaba actuando, por ahí me vas a ver en algunos comerciales de televisión ahora porque he vuelto a actuar, ¿no? Después de muchos años, porque la fotografía tomó muchos años de mi vida y yo ya no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? En algún momento, cuando tú me conociste en el comercio, yo tenía hijos chiquitos, ahora ya mis hijos fueron, ya están grandes, ya fueron, ya volaron. Y estoy retomando la actuación. Entonces, en el camino también encontré la locución, que fue gracias a un profesor que me llevó a la locución, que es otro tipo de trabajo donde uno actúa detrás del micrófono, digamos, ¿no? Y yo digo locución comercial porque he hecho radio, entonces, pero la locución comercial es la que hago ahora, ¿no? Es donde uno un poco actúa detrás de realmente del micrófono porque tienes que hacer un personaje y todo eso. Pero yo creo que nada está separado de la fotografía. En algún momento me comenzó a intrigar la fotografía cuando estudiaba teatro, justamente para poder fotografiar a mis amigos actores, ¿no? Entonces yo comencé la fotografía así, comencé a fotografiar las obras de teatro de mis amigos, las producciones, habían los programas y me llamaban para fotografiar. Eso cuando yo vivía en Brasil. Entonces mi formación actoral y mi formación inicial fotográfica fue en Brasil, ¿me entiendes? Y como te digo, siempre estoy como que siempre la gente, las personas, las historias, lo que están viviendo, eso, ¿no? Entonces ya después cuando estudié fotografía acá en Perú, que es por el motivo por el que me quedé en Perú realmente, cuando volví de Brasil, me quedé porque encontré la escuela de fotografía acá. Entonces, ¿por qué la fotografía? Porque yo, no sé, perseguía a mi abuela en la casa, me acuerdo, intentando fotografiarla en momentos supuestamente espontáneos, ¿no? Y tenía esa medio obsesión de estar fijando, ¿no? Fijando, que creo que viene de este tema del personaje teatral también, ¿no? Yo creo que por ahí, yo no te puedo dar una definición exacta de por qué, pero lo que sí te digo es que a mí me interesa la gente. Tanto que en mi trabajo fotográfico he hecho de todo, he estudiado, he hecho todo lo que te puedas imaginar. He hecho desde fórmulas artesanales de 1800 hasta fotografía publicitaria, pero donde me he quedado finalmente tiene que ver siempre con la gente, o sea, el retrato, ¿no? Y la fotografía documental, que es lo que más me gusta. Lo que estoy entendiendo de manera figurada es una suerte de desdoblamiento en varias facetas las tuyas, ¿no? Y va en paralelo, ¿no? Y van en paralelo y se van alimentando, es una retroalimentación, ¿entiendes? Es un diálogo de tres. Sí, sí, y demás te diría, porque hay más cosas que yo me gustaría hacer y me gustaría mezclar y en verdad y esto se ha, digamos, expandido porque mis hijos, mi hijo es músico y mi hija es comunicadora audiovisual, ha hecho mucha foto, mucho video y de alguna manera en algún momento hemos estado pensando en hacer como que algo que pueda ser, no sé, mis fotos con la dirección de mi hija, pero la música de mi hijo, ¿entiendes? Entonces... Y ellos han vivido mucho mi proceso como con la formación fotográfica que he tenido, porque no solo han vivido el hecho de que vivan conmigo, sino que han sido mis asistentes, ¿no? De alguna manera, o sea, han sido mis asistentes de fotografía, ¿no? Cuando habían chambitas, yo los llamaba para que ellos hicieran eso. Y yo les pido mucho opiniones en mis trabajos, por ejemplo, digo, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece? Entonces, hay una retroalimentación ya expandida hacia la familia, ¿me entiendes? Entonces, eso también creo que hay que juntar todo, entre todas tus pasiones, juntarlas, y de alguna manera ha sido natural en mi caso, no es que yo me he forzado a hacerlo, ¿no? Entonces siempre estoy viendo cómo hago para que se mezclen todas mis pasiones, ¿no? Y todas mis herramientas, digamos, mis habilidades también, ¿no? Es como natural, ¿no? Sí, claro. Y se nota en el trabajo. O sea, vamos a ver después, poco a poco, su material fotográfico. Esta previa es precisamente para conocerla, para que la conozcan, quienes no la conocen, y yo mismo, porque una cosa es en momentos laborales donde había tensiones de diferente naturaleza, que era en tiempos analógicos. Nos encontramos en el Día del Comercio
Y te pregunto de frente, ¿qué tanto te afectó? Porque ahí era una tensión terrible. En ese tiempo creo que éramos 40 o 30 y tantos gráficos que estaban en diferentes áreas y con una rutina Sí, intensa, ¿no? ¿Qué tanto te afectó? ¿Te intenso, marcó? sí. ¿Qué recuerdas? Claro. Mira, recuerdo que en realidad esta cuestión del periódico, ¿no? De diario, ¿no? O sea, cerrar diariamente y tener que hacer las comisiones rápido y todo esto, en realidad me ayudó mucho en la vida, te digo. O sea, somos muy rápidos nosotros los fotógrafos que hemos pasado por el periodismo. Y mira que yo no era fotógrafa staff, yo entré como laboratorista y obviamente comencé a meterme para hacer fotos y eso. Y aunque yo nunca fui fotógrafa staff, porque no tenía un portafolio para hacer, ni tenía la experiencia para, yo aprendí muchísimo igual, ¿no? Aprendí mucho, mucho, mucho. Entonces, y fue para la vida, porque después de años que estuve ahí, pasé a una revista quincenal y como, o sea, para ti ya una revista quincenal, pues la atención se disminuye drásticamente, ¿no? Entonces, en ese aspecto me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo también, por ejemplo, ahora que enseño y todo, en la época analógica, o sea, que trabajábamos en rollo de película y que teníamos 36 tomas y ustedes tenían 36 tomas, yo revelaba las fotos y yo veía los negativos, ¿no? Y yo tenía que ¿no? Extender el negativo, cortarlo, empaquetarlo, llevarlo a su sitio, todo. Pero visualizando, viendo todos esos negativos, yo aprendí muchísimo. El estilo de cada fotógrafo, cómo expone cada fotógrafo, la velocidad de cada fotógrafo, ¿no? Había un fotógrafo que era taca, 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 el motor, taca, 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 ¿no? Daniel Silva, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, Rolly Reina eran 3 tomas y ya. 4 tomas y ya, ¿no? Nancy Chappell, su negativo súper suave, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, así, o sea, eran como muy, 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 muy claro el estilo fotográfico y aprendí un montón a partir de ahí, en verdad, ¿no? Es saber editar, saber mandar fotógrafos a comisiones, porque luego de esta parte yo comencé a hacer mesa de edición, entonces, mesa de coordinación, perdón. Y eso también, ¿no? ¿A qué fotógrafo mando? ¿A qué comisión? ¿Quién es buen retratista? ¿Quién bueno haciendo fotos de deporte, ¿no? Esta cuestión de escoger rápidamente el fotógrafo, cambiar los fotógrafos. Entonces, me ayudó muchísimo, Ponce. Y además me ayudó muchísimo el hecho de estar en un momento analógico y estar pasando a lo digital. ¿Quién te enseña eso? Y en verdad yo estaba dentro de un periódico con todo un sistema planteado ahí y en verdad esa parte de verdad que fue impagable, de verdad, ¿no? Impagable. Y bueno, las tensiones entre los fotógrafos y las comisiones y quién hace y aprender los estilos y de las maneras de pelear por tu foto, ¿no? Es una cosa que aprendí en el comercio, por ejemplo, ¿no? Como ustedes venías con esa foto y dices, esta foto es. Y el editor te decía, no esta. Y tú dices, no, pero mira esta, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me ayudaron un montón para la vida en general. O sea, tanto para mis trabajos como para la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Cuando les digo a mis alumnos, les digo, oye, pelea por tu foto. ¿No? Esa es una frase que yo aprendí en el comercio, ¿no? Con ustedes. Uf, no, me dio muchísimo. Fue una excelente etapa dura, me costó acostumbrarme, pero y pasé por tensiones fuertísimas, ¿ah? Pero creo que pasé, ¿no? Pasé y ya. O sea, cuando ya tomé las redes, ¿no? De esto, las redes de esto, pucha, ya. Feliz de la vida, ¿no? Yo siempre digo con los que conversamos, somos una generación afortunada porque hemos vivido ciclos de vida no solamente de época histórica, que tiene que ver con fotografía, los cambios en tecnología, porque al final la Sí, fotografía aparece gracias a la tecnología, ¿no? Una cámara fotográfica fue una evolución tecnológica en su momento, gran revolución, claro, claro, ¿no? claro que sí. Y constantemente fueron evolucionando, digamos, en términos de tecnología como medios de comunicación, ¿no? Que hoy en Ujú. día estamos, como dice Débora, ya avanzado de la experiencia, está hablando del 90, estás hablando del 97, 96, No, no, estoy 98, hablando, yo entré al comercio el 2000. 2000 a dos mil Claro, 2000 cinco. ya estaba en un proceso de transición de, de negativo a analógico, Claro, justo mejor dicho. entré cuando había un fotógrafo con cámara analógica. Y ahí comenzaron, perdón, digital, que digo. Y ahí comenzaron a llegar de a poco las cámaras digitales, hasta que se hizo el cambio completo, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Efectivamente. Y así Sí, la tecnología nos ha marcado a esta generación. Y sí, como ustedes, lo que ven el programa y saben un poco de historia social reciente, la generación Z, precisamente a quien me imagino que sus hijos de ahora son literalmente eso, son producto en su interioridad, subjetividad, construyen las cosas
con una relación con los objetos tecnológicos. Son sí, en sí, digamos, socialmente están tan interiorizados que no es que le llame la atención, no, forma parte de su entorno emocional y de su equipo personal, sí, ¿no? ¿Sí o sí, no, sí, sí. Débora, como madre? Como O, madre, claro, como madre has tenido que lidiar con la tecnología que le tienes que dar y a sí, veces los hijos te van a pedir, oye, mamá, esto que necesito esto. Tú que has vivido la necesidad de usar esa tecnología como recurso, no solamente laboral, sino parte de la creatividad, ¿no? Esa- totalmente. Yo no he tenido problemas con la tecnología en general, ¿ah? O sea, yo en realidad creo que lo que me ayudó primero fue justamente estar en este cambio de analógico a digital. Eso creo que a mí me abrió, ¡puf!, la cabeza y cuando yo ya pasé a otros sistemas, a otros trabajos y todo, realmente no tuve problemas, ¿no? Y yo he intentado siempre estar, ¿no? Modernizándome, digamos, que noté que muchos colegas se habían quedado y no lograban como meterse en el tema, ¿no? Y yo no quería que me pasara eso. Yo tenía dos hijos chicos, tenía que ponerme las pilas, ¿entiendes? Tenía que pagar la universidad, tenía que, o sea, olvídate. Entonces, yo no tuve problemas en realidad en eso. Entonces, mis hijos tampoco estuvieron, o sea, no estuve tan distante de mis hijos en el sentido de que ellos sabían más que yo en tecnología, ¿no? Creo que más he estado a la par. Mis hijos tienen 34 y 32 y ellos pueden saber más de algunas cosas y eso, pero yo estoy bastante bien, creo, en ese aspecto. Y me orgullo de eso, la verdad. Y dime, ¿y cómo al final, vamos, persistes en fotografía? Porque tú me dices que sí, te marcó y decidiste. Y había también la vocación actoral y por lo que entiendo, la locución viene después. Ujú. Viene después. Pero la pregunta es exactamente qué, por cómo persisto en la fotografía, dices, y Claro, o sea, ahora al mismo si tiempo lo tenías otro. las tres opciones, claro, antes me dijiste que había un diálogo con todas esas pasiones, pero Sí, sin duda, por el tipo de material que compartes, que vas a compartir, hay una fuerte, digamos, mayor sí. como expresión, como realización en fotografía. Sí, definitivamente la fotografía ha tomado más tiempo de todo lo que he hecho, ¿no? Porque tuve que dejar de alguna manera el teatro, porque yo no lo hacía acá, lo hacía cuando viví en Brasil, y cuando vine a Perú tenía dos hijos chicos, entonces en ese momento fue que yo decidí estudiar, y yo, en verdad ¿cómo te digo? En ese momento fue una decisión práctica. Yo dije, voy a estar en Perú, quiero trabajar, voy a demorar más metiéndome en el mundo del teatro y todo esto, a comenzar a fotografiar. Entonces, yo tenía un curso de fotografía así más o menos, entonces comencé a fotografiar acá y me metí a un trabajo que me metió a la prensa, porque trabajé en el diario Gestión, imagínate la primera vez. No, perdón, entré no, sí, al diario Gestión entré. Y así, no sabía mucho de técnica, pero me acuerdo que el laboratorista en esa época, un señor llamado el señor Lupú, me ayudó un montón. Él me ayudó, me enseñó, ¿no? Y luego ya pasé a otros medios de comunicación. Fue lo que me abrió, digamos, el camino. Ahora, y efectivamente tomo porque realmente me profesionalicé, estudié y todo. Y estos años, prácticamente 25 años de mi vida, he vivido con la fotografía. Intenté, cuando estaba en el comercio, justamente, Ponce, hice mi curso de teatro. Hice otro curso de teatro acá, pero duró más o menos un año y medio y de ahí me quedé en la fotografía. Y ahora recientemente, recién he vuelto a actuar, te digo hace un año, recién, porque dije, ya, llegó el momento, quiero. Y también, ¿por qué comencé a actuar? Porque la fotografía en estos años, o sea, ya había cambiado hace un tiempo. Yo estaba dedicándome a fotografía editorial. Estaba en la revista Cosas, era colaboradora continua y todo esto. Entonces, hubo este cambio, dejaron de haber revistas en el Perú, digamos, donde puedas publicar y todo esto, y luego vino la pandemia. Entonces todo cambió, todo ha cambiado en este aspecto. Entonces yo he intentado en estos años hacer como en verdad lo que he hecho es hacer una reingeniería, ¿no? Es como, ¿cómo, si no publico, dónde puedo hacer este tipo de fotografía? Que lo mío son los retratos, yo soy retratista. Y en esa época que las revistas comenzaron a desaparecer, yo me meto en las bodas, ¿no? Un camino por el que yo no quería entrar, me resistía, pero finalmente ya, tanto te piden, tanto ya, que de alguna manera entré. No me preguntes cómo que acabé entrando.
Y no fue una decisión personal tampoco. Entonces, entré y estuve un tiempo ahí, pero hace 2 años que ya no hago bodas. No sé si voy a volver, la verdad, porque estoy buscando en esta reingeniería menos trabajo de postproducción, ¿me entiendes? O sea, lo que no quiero es tener que hacer tanto trabajo de postproducción. Y las bodas, pasa eso con las bodas, ¿entiendes? Esos trabajos grandes, largos, que te demandan meses de trabajo posterior. En cambio, por ejemplo, en el trabajo de ahora que estoy haciendo de publicidad para comerciales como actriz, yo voy, grabo todo el día, es agotador, lo que quieras, pero yo me voy a mi casa y ya no tengo que hacer nada. ¿Entiendes? Entonces, en realidad, ya con la edad también cambia todo. Yo no quiero también tener tanto trabajo de postproducción, ¿me entiendes? Es una de las cosas. Entonces, ¿la fotografía existe? Sí. ¿La quiero? Sí. ¿Quiero continuar como fotógrafa? Sí. Entonces, también estoy enseñando justamente por esto también, porque me he dado cuenta que me encanta pasar todos estos conocimientos a estas personas, muchos jóvenes, obviamente. Y he hecho un cambio en el tipo de cliente al que quiero llegar en fotografía, porque además tengo que pensar en que tengo que generar ingresos, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo hago un producto, ¿no? Donde yo retrate y trabaje con las personas, retratando gente, ¿no? Que necesiten mis servicios, ¿no? Entonces, eso es lo que me he dedicado estos últimos 2 años, digamos, ¿no? Entonces, sí, he llegado a un tipo de cliente que necesita fotos, pero ya no para el editorial, para el libro, aunque de vez en cuando aparecen clientes así, pero es como para las redes sociales, ¿no? Buenas fotos para el perfil profesional, para redes sociales, un producto que no cueste tanto, pero que sea súper rápido de entregar, y es más, lo trabajo con el celular. Entonces, he hecho esa reingeniería, estoy trabajando con eso y más redes sociales. De vez en cuando salen otro tipo de trabajos de retrato también más pro, digamos. Y entonces la fotografía sigue vigente en mi vida, ¿no? Porque sí me encanta, ¿no? Pero todavía sigo buscando como que el gran tema para mí, ¿no? Todavía estoy como buscando porque definitivamente un cambio que sí me he dado cuenta que me ha afectado, no solo la pandemia, no solo el cambio digamos, del Perú, cómo ha cambiado, pero algo que me afectó y no me había dado cuenta es que, a ver, ya mezclando un poco la cuestión personal, es que quien me había ayudado, había sido mi empuje todos estos años, habían sido mis hijos, ¿no? O sea, mis hijos habían sido mi tema también fotográfico. Te he mandado unas fotos ahí donde están mis hijos. Yo los había fotografiado muchísimo a ellos. Por ellos que yo me convierto en una retratista, digamos, también me di cuenta de eso, ¿no? Entonces, ese tema que yo tenía se fue. Y yo me he quedado como, ¿me entiendes? Entonces, eso también he tenido que procesarlo estos años y me ha demorado porque yo misma no me había dado cuenta, ¿me entiendes? O sea, yo he vivido en función un poco, no en función a ellos, pero digamos que ellos me han ayudado como asistentes, me han ayudado como inspiración, me han ayudado porque yo tenía que trabajar y mantenerlos. Me han ayudado de todo. Entonces, eso, además ya se fueron. Aparte, ahorita están en el extranjero, yo no los veo nada ahorita, ¿no? Entonces, todo eso me ha afectado y me he dado cuenta en estos años de proceso, en los que obviamente económicamente me afectó, pero ya me he dado cuenta que me está pasando. Y bueno, ahora estoy en la reingeniería. Ya estoy en la parte, creo que final de decir, ya, esto y esto, ¿no? Entonces, y el teatro vuelve a mí y también me doy cuenta que me apasiona el actuar y digo, ya, esto va a tener que ser en paralelo, ¿no? Voy a tener que hacer todo al mismo tiempo, ¿no? La vida, como dice la salsa, ¿no? La vida es sabrosa. Hay cosas que, Exacto. que me pongo a pensar, digamos, a partir de tu relato personal, porque en verdad, cuando uno muestra, para los que están viendo el programa, obviamente ya lo saben, y para los que no saben, este tipo digamos, de relatos personales Ujú, es el sedimento para la producción visual, ¿no? El temperamento que pone cada autor. Y de ahí es interesante saber esa intimidad personal de cada autor, de cómo fluyen sus emociones, ujú, que luego de alguna manera abren un resquicio a ese mundo en que a veces estamos inmersos y nosotros mismos no sabemos, vamos, valorarlo, mejor dicho, darle un sentido. Y a veces el fotógrafo, su chamba o su trabajo es precisamente descubrir ese resquicio para lograr lo que en términos de fotografía o filosofía, ontología de la imagen es ese aparecer, lograr que aparezca y se pueda obviamente lograr en una imagen fotográfica, ¿no? Es complicado, correcto. porque no solamente la gente a veces puede pensar, fue un fotógrafo,
¿qué tanto problema hacer un clic, ¿no? Sí, Eh, y a ellos habría que decirle, ¿no? Sí, ¿no? Pero para hacer ese clic está pensado. Si no, si no está pensado, ese pensamiento se materializa en fracciones de segundo. Esto sobre todo en fotoperiodismo. Pero cuando son correcto. retratos hay cierta confabulación, sí, hay cierta producción, sí, pero no siempre, porque puede haber personajes que son muy cerrados, muy parcos y a veces necesitas ciertos recursos, como no, seguramente nos va a comentar Débora como retratista, ¿cuáles son esos tips para lograr una imagen distinta de lo habitual del retratado? Sí, de todas maneras, sí. ¿No? Uf. ¿O qué dices? Como profesora me descalifica? Imagina que yo estoy dando un examen para uno de tus cursos. Te califico como... Que eso está interesante, lo que justo había conversado con Choi, Ay, qué Choi lindo, Choy. Fox, Choy Fox. sí, Ay, sí. sobre, Sí. a propósito de la desaparición del centro de la imagen, tú que has estudiado en el antecedente que es Gaudí, Ujú. eh, yo no he estudiado ninguno de ellos, pero tampoco he estudiado fotografía como disciplina, salvo comunicación, y luego ya me he preocupado por educarme en lo que es, no la fotografía, en la forma creo que académicamente han estado enseñando. Creo que soy renuente a eso. Tal vez Ujú, por la influencia del fotoperiodismo, ¿no? O sea, prioridad número ujú. uno, el acontecer de la sociedad. Ese resquicio, Claro, esos momentos de explosión en los términos sociales, políticos, ¿no? claro. Eso ha sido lo que de alguna forma me ha tenido en mi vida profesional Ujú. muy inquieto. Y de De ahí, hecho, pero tampoco está alejado a las particularidades de los conceptos que también se utiliza el retratista, que también lo utiliza el paisajista o el fotógrafo de ujú. boda, ¿no? Porque tienen que tener todo un Claro, universo de relato de narratividad, digamos, contextualizar unas cosas, a veces hay que dirigir, ¿no? Como tú acabas de decir, hay que hacer una producción, una postproducción. sí. Sí, Sí, en las bodas, por ejemplo, o sea, no sabes cuánto me ha ayudado el hecho de haber pasado por una escuela como el comercio, ¿no? O sea, el tema de poder saber, ¿no? La historia, cómo editar en tu cabeza, ¿no? Separar los diferentes trabajos que haces en la boda. O sea, eres retratista, eres fotógrafo social, eres fotógrafo periodista, eres un documental. Todo está en una boda. Es alucinante, ¿entiendes? De verdad que me ayudó muchísimo, muchísimo. Y la gente piensa que uno, ay, ay, sí, justo, sale como de magia, tal, todo lindo, voy a fotografiar todo lindo. Es dificilísimo. hay, No, hay, wow. hay algo que me hace recordar tu comentario antes de empezar a ver las fotos. Un programa anterior conversaba con José Rojas Bachir y él es ahora dedicado a fotografía modas y él me decía que a veces los que lo contratan buscan, no quieren al fotógrafo de modas, quieren a un fotoperiodista, quieren un documentalista, porque quieren ver otras miradas, que tengan capacidad de contar esa historia de moda de otra manera. Claro, de hecho, Y es eso alucinante. Sí, Eso no sé cómo lo estás viendo tú como docente, no sé qué es lo que enseñas fuera de foco, sí, en la Escuela Fuera de Foco enseñó, bueno, tengo dos cursos ahí, el retrato, efectivamente retrato, y el otro ya es otra cosa, es fotografía con celular, que es un taller, digamos, que se da cada cierto tiempo. Es lo que enseño. Pero básicamente en la escuela en sí enseño retrato. Y cómo retrato. veo el tema que tú dices, eso que me has dicho, que has dicho ahorita, efectivamente, o sea, es como, mira, ¿te acuerdas que antes los comediantes eran comediantes a nivel de, digamos, de actuación, ¿no? Pero luego los comediantes han comenzado a pasarlos al drama y mira qué fantásticos que son, ¿no? Cuando hacen drama. Es alucinante. Igual, o sea, las otras miradas, ¿no? O sea, esta cosa de encasillar a un fotógrafo y decir, no, ese fotógrafo como hace periodismo no puede hacer moda. Y no, porque en realidad la otra mirada, justamente uno está tan cansado de ver eso así, 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 que ya los fotógrafos de moda acaban no haciendo otra cosa que registrando de una manera casi igual, ¿me entiendes?
Entonces, la otra mirada de un fotógrafo que, no sé, que haga naturaleza, de un fotógrafo de fotografía submarina, es increíble, ¿me entiendes? Siempre esa mirada hay que realmente, oye, a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo viene este fotógrafo, ¿me entiendes? Eso a mí me parece increíble y hay que hacerlo, ¿no? Aunque no te dediques a eso, no importa, pero darle la oportunidad a otra persona o tener el ojo de saber que, oye, de repente esta persona que hace estas fotos de tirada en el piso siempre, me fotografía mi colección de esta manera a ver, ¿no? A ver qué pasa, ¿me entiendes? ¿Por qué no? ¿No? No hay que cerrarse. Sí, comentar esto que acabas de decir algo y más que comentar, sumar, creo yo, que efectivamente la vida de hoy día, en la forma en que nos autorrepresentamos, estamos tan mediados que nos hemos distanciado de la experiencia de la realidad. Ya lo he dicho esto en ocasiones anteriores, pero creo que acá vale la pena también insistir en eso, ¿no? O Ujú, sea, es tal la situación, la búsqueda de esa subjetividad que está construida con mediada totalmente con tecnología y hay una ausencia o una distancia, la experiencia de la vida en profundidad real. Hay varios autores que tocan el ujú, asunto de la filosofía, pero precisamente eso de buscar otra mirada es precisamente acercarse a ese mundo concreto y real como visión, como narrativa, ¿no? No ujú. estar estar en la burbuja que nos crea todo esto que se llama redes sociales, la tecnología, los recursos Sí, de comunicación de hoy en día, a veces nos crean esa burbuja. Y bueno, los riesgos de cada quien, pero aquellos que piden efectivamente el relato de otra manera, es una angustia, pienso yo, manifiesta, expresa, de buscar el mundo lo más cercano posible a la experiencia. Hay autores que hablan, obviamente, que te dicen, estamos tan mediados, tan distantes de la realidad, que incluso por la velocidad con que nos fuerza esta vida organizada por redes, organizada por la tecnología, nos hace ujú, recorrer a tal velocidad que en realidad no vivimos en el sentido de humanidad que disfrutar de la experiencia, ¿no? Podemos tener experiencia, pero no estamos, digamos, creando recuerdos ah, positivos, o sea, sí, no es estamos verdad. almacenando esa experiencia que posteriormente va a ser tu herramienta principal, no solamente para sobrevivir, sino en este caso para un fotógrafo o una fotógrafa, ser sus recursos emocionales para materializarlo en las formas en Correcto. que lo veas o que Totalmente. lo encuentres, ¿no? Totalmente, efectivamente. O sea, hay veces, o sea, hay clientes que me piden una foto, no sé, un retrato para algo, ¿no? Y al momento de posar, mira, es una tontería, entre comillas, ¿no? O sea, yo veo que ellos básicamente repiten, digamos, la cara, o sea, ¿no? Las facciones, o sea, miran como las poses que hemos visto en las redes sociales, ¿entiendes? Y yo le digo, en realidad, ten cuidado porque esto no va a ser un retrato que... Eso ya lo vimos, es una imitación de la imitación de la imitación de la imitación. O sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿no? ¿Qué queremos acá en este retrato, ¿no? Y es difícil sacarlos de esa cosa que, claro, son imágenes que te invaden de tal manera que tú tienes esa imagen en la cabeza y simplemente la quieres repetir. O sea, digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué? O sea, ¿quién eres tú? Y necesitamos un retrato tuyo, no repetir la foto que vemos todos los días en todos los perfiles de Instagram o lo que sea, ¿no? Tenemos que hacer una foto que hable de ti, ¿no? Y es bien difícil, gente adulta, gente joven, etcétera, ¿no? O sea, es eso lo que tú estás diciendo, efectivamente. La gente no vive realmente, estamos ocupados en que, ya, voy a registrar, pero ¿registrar para qué? ¿Con qué intuito, no? En las bodas también, o sea, sacar a las novias, a los novios de la pose que han visto es bien difícil, porque ellos de alguna manera también han visto tantas imágenes además mientras hacían la boda, mientras la programaban y todo, que al momento de fotografiarse comienzan a imitar, ¿no? Y digo, ¿y esos son ustedes realmente, no? Es una, Entonces es es una impostación, ¿no? Hay una correcto. ficción que creemos que es el rol que nos toca. Y eso es, Claro, pues, traumático, ¿no? A es partir como un de esa... fake, es como hacer, o sea, fake, o sea, voy a hacer la pose que vi, no eres tú, es el fake, porque es un fake, porque has visto esa imagen, entonces, ¿no? Es bien complicado y es exactamente lo que estás, lo que estabas comentando. Esto es, como saben,
no se han equivocado de programa, esto no es un espacio dedicado a psicología, no estábamos hablando, pero forma parte de la inquietud de todo fotógrafo. Indagar, explorar personalidades, explorar escenarios, mirar sombras, mirar objetos, mirar arquitectura, naturaleza, mirar la silueta de repente que pueda producir una luz que proyecte algún objeto, mirar el cuerpo. Y llevar tu historia, ¿no? O sea, lo que tú has vivido también, o sea, sacar, o sea, recordar y cuando estás fotografiando recuerdas cosas y traes esos elementos a la foto que van a encajar de alguna manera encajan, ¿no? Entonces, y confiar en eso, por más que en el momento no lo entiendas, entre comillas, o sea, hay un impulso que es parte de la fotografía, o sea, sentir que hay algo que te jala y comprenderlo, no del todo en ese momento, pero creer, ¿no? Creer en eso. A veces va a ser como que ya pasa y a veces va a decir, oye, qué bien que creí en esto, ¿no? Ahí cuando muestras una boda que tuve en Jauja, que fue una de las bodas que más me gustó y dije, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Cuando estaban todos esos significados, esos elementos que hablaban de dónde estábamos, de esta boda, de estas personas que nacieron en Jauja y querían a Jauja. Entonces, y comienzas a creer y fotografiar simplemente sin pensar tanto, dije, no, esto es lo que yo quiero y esto es lo que siento que es esta boda, ¿entiendes? Fue fantástica esa experiencia, ya lo veremos ahí después. Para la gente que está viendo el programa y no sabe de fotografía, estamos hablando de fotografía y estamos hablando de, no una marca de cámara, pero estamos hablando cuando ella acaba de decir la boda, estás hablando de un lente 50, de un lente 85 milímetros, que son los lentes promedios que se usa para, digamos, planos americanos con una nitidez focal potente, o un lente 35. Y para los tipos sociales probablemente sea un mini zoom, ¿no? El que pueda, digamos, ser multifacético, vamos a decir, los recursos, porque la tecnología hoy en día tiene que tener una reacción inmediata para algún movimiento de alguna persona, en fin, son cosas instantáneas. La espontaneidad que se da, de alguna manera, es una riqueza importante, vital para la edición final, ¿no? De lo que se hace, ¿no? Y seguimos hablando de fotografía sin Correcto. mostrar la cámara, sin mostrar los lentes, pero esta es fotografía lo que vamos a empezar a ver con Débora. Te decía Débora Valencia, tú eres Valenca. ¿Ese apellido dónde es, Débora? Sí, lo que pasa es que mi apellido es portugués, mi mamá es brasileña, entonces esta C con la colita se Ajá. pronuncia como una S, ¿no? Entonces Valenza, aunque se escribe, bueno, mis documentos peruanos está Valenca porque no hay cómo poner esa letrita, la Cecilia, pero se pronuncia Valenza. La primera foto de un retrato. Van a decir, ¿qué han estado Ay, Dios mío. viendo? ¿Qué han estado viendo? Me han hablado tanto y no sé qué es lo que me quieren enseñar. Sí, Coméntanos. ¿Esto fue por mira. encargo? ¿Fue por tu amiga? Ya No, falleció esta ella, fue ¿verdad? Sí, ya falleció hace algunos años, ¿no? Es la mamá de todos los chefs. Ella es Teresa Izquierdo, la chef dueña de este lugar que se llama El Rincón que no conoces, ¿no? En Y ella es Lince. considerada la mamá ¿Sigue de en todos Lince? los chefs eran su mamá. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Sigue en Lince? Sigue, que yo sepa, sí, lo está llevando al restaurante la hija, ¿no? Elena Izquierdo. Es un retrato hermoso, en verdad que eso es con un 50 milímetros efectivamente, y ese retrato un significado muy especial para mí porque yo regresando de un taller que hice en Brasil con un fotógrafo que se llama Ernesto Bazán, yo recuerdo que él me dijo que no fotografiara con angular y que me había medio enviciado con el angular. En prensa uno se envicia con el angular, ¿no? Entonces, él me dijo, vas a tomar fotos con el 50 y nada más. Y yo, ¡ah! Y así lo hice. Y cuando regresé de Brasil empiladaza, dije, voy a hacer este retrato con 50 milímetros. Y efectivamente fue la sesión con Teresa. Y que era encantadora, pues, ¿no? Encantadora. Y esa es luz natural, ¿verdad? No, no hay No, 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 iluminación. ahí le tuve que poner una lucecita, sí, porque el restaurante era un poco oscuro, no me acuerdo qué hora era, pero tuve que ponerle luz. O sea, tiene una luz así, no cenital, pero de en tres cuartos y un rebotador abajo. Y cuando hablamos de lente, estás con, 50 recuerda, milímetros, 50, ¿verdad? sí, 50 milímetros.
Tú como retratista, ¿cuál es tu lente favorito? Yo sé que podría ser dos lentes, pero tú dime. Mira, el 50 sigue siendo mi lente favorito, en verdad. Sigue Sí, siendo. es Sí, yo como, trabajo mucho con el 35 milímetros porque cuando estoy en bodas claro, necesito un poco más angular, ¿no? Entonces, muchas veces toco con el 35 y lo dejo y fotografío con el 35. Pero luego, cuando puedo, cuando estoy más tranquila, 50 milímetros. sí, 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 buena óptica, ¿no? Ahora con la Sí. tecnología, la gente que ve la foto les importa un bledo con qué lente, qué tan fino es, ¿no? O Es sí, que tú notas que se dan cuenta. creo que al comienzo no se dan cuenta, no lo perciben, pero luego mis alumnos, por ejemplo, al comienzo, después comienzan a darse cuenta y ya comienzan a valorar, ¿no? El tema. Sí, porque al principio no se dan cuenta mucho, ¿no? Efectivamente. Los clientes sí no se dan cuenta de nada. Vimos con esta foto, Débora, coméntanos. Y esta Él es foto, Alfonso Santisteban. Es una foto editorial, es un encargo también. Estas fotos que hemos visto son hechas para la revista Cosa, cuando ya era colaboradora. Salí, o sea, estuve en staff mucho tiempo y luego salí y era colaboradora externa. Y me mandaban a hacer esos retratos, que es lo que más me encantaba hacer, la verdad. Y y bueno, Alfonso es un actor y un dramaturgo. En ese momento estaba la foto para la obra La Puerta del Cielo, recuerdo. Pero yo recuerdo haberlo convencido, aunque no me costó mucho en realidad de salir del teatro. Yo no quería hacer la foto clásica del director en el teatro con las sillas, no, estaba harta de esa foto. Así que él me habló un poco de cómo era la foto, perdón, cómo era la obra, y yo lo llevé a a la quinta de un amigo, que era más o menos el espacio donde, se pasaba la obra, y lo llevé a esta quinta de este amigo en Breña, y la obra se pasaba en La Victoria, me acuerdo. Y fue muy, muy loco porque esa foto la hice en este espacio. Y yo recuerdo que Alfonso, cuando estuvimos dentro de la casa, Alfonso quedó medio así meditativo, así me dijo. Y después cuando fui a ver la obra fue el locazo porque el escenario se parecía a esto que estamos viendo acá. Era de locos, porque yo no había visto la obra antes, no, el escenario yo no lo había visto. Y fue, no creo que fue una coincidencia, sino que cuando él me habló de cómo era la obra para que yo imaginara dónde tomar la foto, yo leí muy bien sus datos, ¿entiendes? Y bueno, fue eso, fue una experiencia bien, bien loca eso. la otra foto, esta me parece, me dio la impresión que era Mujica al principio, pero no, ¿no? No, 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 no. Esa es una amiga, en verdad salimos a pasear por las calles de San Francisco, en California, y no, me encanta la luz de San Francisco, yo no sé qué pasa, pero es increíble, increíble. Y yo no me acuerdo si esta foto es con el celular o con no, con la cámara, sí, con la cámara, no, sería demasiado con el celular. Este, y nada, fue básicamente, me impactó al momento, volteé así y tomé la foto así casi ¿no? Casi que sin darme cuenta, y ella tampoco, mi Casi una amiga instantánea. Rosemary. Sí, esa cosa que volteas y la luz está perfecta y simplemente haces así y ya está, ¿no? Eso es, nada más. ¿Y te ha sucedido algo que alguien se haya enojado, a pesar de que no los conoces, todo, por ese tipo de actitud? Porque es la del propio fotógrafo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es que se enojen exactamente, pero a veces los tomo de sorpresa a mis propios amigos y ellos como que se asustan, ¿no? Aunque ya están acostumbrados algunos, pero claro, en un momento que tengo esos movimientos medio, medio propios de nosotros, ¿no? Y se asustan un poco, sí. O me dicen, ¿qué has hecho? O he salido feo. Y digo, ay, olvídate, no sé qué. En fin. Ay, Antonia el Solar, hermosa también. Otra fotografía editorial, en verdad. Antonia el Solar, en la época que ella hacía el programa de Plus TV, Odiosas. Ese lugar, esa locación. Yo siempre he intentado llevar a esas locaciones donde no o sea, no las comunes, ¿entiendes? Y a veces era un esfuerzo porque, bueno, o sea, demandaba más dinero, más eso, pero yo siempre he luchado porque las fotos no sean en los lugares donde la gente cree, ¿no? En su mente que van a salir bien. Y ahí nos fuimos a la casa de los papás de Antonia, que quedaba, no sé, en Pachacamac, no sé dónde, y a pesar de que ella tiene una luz, que sí también lleva una luz, un flash, la luz del espacio estaba preciosa, ¿no? Entonces todo lo de atrás es luz natural y a ella le cae una luz, un flash, ¿no? Electrónico, sí. Sí, Bueno, muy fácil fotografía de Antonia también. sí, hasta ahora lo que veo, tus ¿Qué fondos, dijiste, perdón? hasta ahora lo que estamos viendo, tus fondos
suman a la historia, dan el círculo, ¿no? O sea, no es no es un fondo, ¿no? Te Claro. suma al relato de intención de construir el personaje o al Correcto, pero eso retratado, ¿no? viene, y eso viene no solamente del periodismo, Juan, o sea, que aprendí con todos ustedes, ¿no? Pero también viene del teatro, ¿entiendes? En el teatro, todo lo que está en el escenario tiene una función. Todo elemento que está en el escenario, en escena, tiene una función. Por más que no lo agarres, por más que no se hable de él, está ahí por algo. Entonces yo aprendí eso del teatro, ¿no? Y aquí Bueno, tiene, esa es la típica foto que tú dices, Dios mío, estoy acá, no hay luz suficiente, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y te la tienes que inventar, ¿no? Es otra cosa que aprendí con ustedes, con el editor de periódico, ¿no? Vas, no, está feo, te inventas la foto, ¿no? Eso era una cosa que se hablaba mucho ahí. Y entonces, efectivamente, era una luz espantosa en el Regatas de allá de Chorrillos, no sé qué. Tenía estos bailarines y tenía muy poco tiempo para hacer la foto y tenía que ponerlos todos en una foto, ¿me entiendes? Porque no había más espacio. Entonces, claro, hice que los tres principales se pararan ahí, la productora, el bailarín y la otra productora, bailarina, ¿no? Esta chica Carlín, y hice que los chicos se movieran, ¿no? Y claro, metiendo la cámara en la cara, porque yo no tenía trípode, y tuve que, no, o sea, ese truco de agarrarte la cámara y pegártela al rostro para que no muevas, para que ellos no se muevan, pero bueno, los otros estaban moviendo, entonces, bueno, ahí viene el tema de la técnica, ¿no? La velocidad y el tema de aguantarte, no sé qué. Y bueno, conseguí la foto, creo, ¿no? claro, es una forma de resolver, ¿no? A pesar de los Exacto, problemas y tener el material. claro, tenía que resolver, punto final. Y esto es en Te blanco y llevas la foto negro, a la redacción, punto. claro, ¿esto es una toma en blanco y negro o lo viraste? Cuando fotografío y cuando la quiero en blanco y negro, yo pongo mi pantalla en blanco y negro, ¿no? Pero creo que no, creo que este momento no lo hice así, pero la luz era muy fea porque era fluorescente, ¿me entiendes? Entonces ya dije, pues esto probablemente va a cambiar, ¿no? Pero bueno, y creo que la viré después, la viré, ¿no? O sea, sí, así fue. Esto es de la boda que hizo una captura del Sí. video que has compartido. Ah, ok, ok, ya. Sí, porque le mandé esas fotos. Sí. Me gustaría que pasaras el videito que dura 1 minuto y medio, no sé si te dará tiempo, tú dirás, ¿no? Pero Sí, efectivamente, estas bodas, que tienen pues esta cosa de provincia, ¿no? Y todas las bandas que yo, bueno, no me acordaba, pero en el momento era la banda en la casa del novio, la banda en la casa de la novia, la banda que recorría con ellos, la banda que estaba en la boda. Uf, no sabes cuántas bandas hubo bastantes. Entonces, estos elementos, ¿no? Que yo también aprendí en periodismo, ¿no? Tienen que salir, ¿no? Tienen que salir, tienen que hacer parte de, ¿no? La novia era un poco, digamos, no tenía, era un poco dura, digamos, por decirlo de alguna manera, y para que ella saliera bien en la foto anterior, la hice subir y bajar las escaleras, ¿ya? Ahí viene un poco de la dirección que yo tengo, que viene del teatro, ¿no? Para que ella en algún momento, si está bajando y subiendo las escaleras, si ella no se fija que tiene que bajar la escalera, o sea, se va a caer, ¿no? Entonces, en algún momento del subir y bajar, ella, en la foto anterior, si es que puedes ponerla, si no normal, ella se relaja y sale esa foto anterior, ¿no? Y bueno, acá ya es en plena boda y mira la luz, pues que me tocó ese día alucinante, mm. ¿no? Esos pompones ahí de las nubes, increíble. Esa boda fue un marco para mí, muy importante. Y qué bonitas que son las bodas en provincia, Dios mío. Los retratos, me encantan los Y retratos. es Zimmerman. Nos fuimos al centro de Lima, también otra directora de teatro, Ah, ya. y yo digo, no voy a hacer la foto en el teatro con las butacas, no. Así que la convencí, nos fuimos al centro de Lima, y yo quería hacer, estamos cerquísima al comercio, ¿no? Ahí en el pasaje de la Bolsa de Valores, que está atrás de la Bolsa de Valores, estas sombras que había en ella de blusa blanca, yo quería estas sombras y estos movimientos así, ¿no? Nada muy lógico. Lo que he aprendido también que en fotografía no tiene que haber una lógica, ¿no? Tan lógica. Uy, mi gato está metiéndose. Así que nada, se llama Els Van Del, es una directora, de teatro, ¿no? Bueno, acá, sin verle el rostro, ya sabemos quién es, ¿no?
Eva y yo, ¿no? O Sí, me parece, claro. ¿no? Sí, no, de todas maneras, ese perfil ya es inconfundible, creo yo. Y nada, fuimos al set de televisión, estaban filmando me acuerdo, estaban filmando su serie. Y en este caso también, ¿no? Cuando hay personajes que ya son ya recontra archiconocidos, dices, ¿cómo haces una foto donde puedas ponerla de otra manera, ¿no? Claro que tengo siempre su retrato en primer plano, medio plano, ¿no? Pero cuando conseguí esta foto dije, ya, creo que se nota a distancia, a leguas, bueno, para nosotros, ¿no? Los peruanos, quién es, ¿no? Y bueno, habla un poco, en verdad, en este caso era el tema de, estaba en la serie, entonces estas cortinas, y es donde te digo que esos elementos son importantes, ¿no? Que hablan, ¿no? Estas cortinas nos dicen un poco, nos hablan de dónde estás, ¿no? De dónde vienes, de cómo es tu casa, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿no? Y para mí Sí, esos elementos bueno, no son solamente fondos o decoraciones, ¿no? Hacen estamos, parte. claro, estamos, lo que advertíamos en la conversa, cómo los objetos, digamos, generan o dialogan o forman parte simbólicamente y construyen esa atmósfera que tú acabas de comentar, ¿no? Y que te da información vital, ¿no? Información Correcto. no en palabras, ¿no? Sino en la historia emocional de toda la gente, ¿no? ¿Quién no ha tenido un momento de intimidad y nadie te lo ha captado, ¿no? En foto, Exacto. ¿no? Sí, Y sí, esto sí. es una muestra de ello, ¿no? Los objetos, las cosas hablan, Claro, parece sí, mentira, ¿no? Te están contando la exacto. historia. Exacto. Y no hay que subestimar nada, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Se subestima mucho y se piensa demasiado también ahora, ¿no? Sí, los chicos, bueno, cada generación tiene su subjetividad, ¿no? De cómo lo construye, cómo va valorando. Y hay que respetarlo también. Y a veces, el comportamiento de ciertos grupos sociales es intolerante, ¿no? Sí, ¿Es una exactamente. torera, es una novillera Ay, ¿cómo se llama este o es chico? un novillero? Novillero, Roca Rey, Fernando Roca Rey, si no me engaño, Fernando, creo, sí, Roca Rey. Fernando También, fotos es editoriales. ¿Ah? Fernando o Andrés, no. No, Andrés es el hermano menor, me acuerdo. Sí, es el hermano menor de Fernando. De los Andrés Roca Rey, es, Andrés es el menor, no sé si hay otro más. De repente no hay un recuerdo. tercero. No recuerdo, no recuerdo. Sé que son hermanos él y Andrés, si no estoy mal, ¿no? En la época sí. Y fue un escándalo, me acuerdo. Bueno, no esta foto, hubo otra foto que pusieron que fue un escándalo. Y bueno, salió un reportaje súper lindo de este chico. Esa es la para la revista Cosas. Sí, está bonito. También, ¿no? Esa cosa del no miedo al espacio vacío, vacío entre comillas, ¿no? Sino que alejarse y dejar que los espacios también hablen y la sensorialidad, ¿no? De los colores, de las texturas, ¿no? Sí, Este, tener esos planos abiertos también son para mí importantes, ¿no? Y bueno, como yo venía de la fotografía editorial, yo también tengo que, como es una revista que puede escribir por encima, yo también tenía que acomodarme a eso, no dejar la raya, dejarle espacio de en medio libre para que ellos puedan ponerlo en doble página y la raya en medio, ¿no? De la doble página no caiga encima del personaje. Entonces yo también tengo, al momento de fotografía editorial, tienes que tener esa mente, ¿no? Esa claro. mente editorial, bien, bien clara, ¿no? Incluso, ya que dices todo ello, sumar nada más, incluso suelen hacer, de acuerdo al estilo de la revista, las publicaciones, poner texto en la foto. Y acá hay Correcto. espacio previsto si es que fuera esa la decisión. Es exacto, exacto. Entonces, justamente por eso yo también tenía que hacer como siempre varias opciones, ¿no? Pensando ya en la maquetación, ¿no? En el diseño, maquetación de la nota. Y bueno, tú sabes que todo puede cambiar a última hora, entonces me pone una foto así, de repente entra una publicidad y no encaja la foto, y tiene que poner otra foto, entonces hay que pensar también en los colegas, ¿no? Uno cuando fotografía, fotografía para el equipo, ¿no? También, ¿no? O sea, Claro. tienes que pensar en las facilidades que le puedes dar a un editor y un diseñador, ¿no? Esto vale el comentario que hace Débora para, para los jóvenes de estos tiempos que, que, digamos, están desapareciendo las publicaciones en versión impresa. Ujú. Y la mayoría, digamos, no va a desaparecer obviamente la necesidad, la ansiedad de documentar, ya sea fotógrafos de cualquiera de estos lenguajes que puedan optar, pero sí tiene que la web
recurrir de todas maneras a las imágenes, ¿no? Y Ujú, esas claro. observaciones que acaba de hacer, no sé si seguirán en los diseños de web que por lo general no son tan exquisitos, ¿no? Sí, pues, en verdad, no, no sé. Esperemos que no acabe la fotografía impresa, que se renueve, que pase algo y que vuelva todo. Esto me parece genial. ¿Eres la sorprendiste o le pediste que girara? No, al contrario, o sea, tuvimos que, o sea, yo me inventé esa cosa porque nuevamente era ya un Marco en una casa linda, tocando su esto, su guitarra, y dije, no, hay que hacer algo, ¿entiendes? Hay que hacer algo. Entonces, nos inventamos esto, que en el momento estaban inaugurando el Metropolitano, me acuerdo, en esa época fue. Y dije, vamos a llevarlo a un lugar porque ya Marco va a aparecer y la gente se va a amontonar, te apuesto. Entonces hicimos eso, lo llevamos escondido, con seguridad, porque el hombre se le iba a tirar encima y efectivamente en menos de, te juro que 5 segundos se aglomeró esa gente. Y yo estoy en un lugar así donde pude fotografiarlo y lo sacamos rápido, ¿no? Pero queríamos una foto impactante, ¿no? Que se pudiera notar, evidentemente, cómo él llama, jala gente de una manera tan rápida, ¿no? Claro. No, Fue y la además producción. es, digamos, es conocido, esa es una gran ventaja, ¿no? Claro, qué bárbaro, cómo la gente lo quiere. Sí, sí, sí. Así fue. Y esto ya es comercial, o es Eso este, no, es editorial también, es sí, una nota que hicimos sobre cuando comenzó el cine, hubo un año que comenzaron a salir películas, y habían un montón de películas peruanas, hicimos un especial en la revista Cosas sobre los cineastas. Y estos son los ya, directores. Está esta chica Lombardi, Bruno Ascenso, y este chico, no me acuerdo el nombre, qué roche. No me acuerdo el nombre de este chico. Diego, no, no me acuerdo. ya, ya. Eh, y entonces hicimos un especial de directores. Salvador Solar, estuvo Álvaro Velarde, estos chicos también. Bueno, fue muy bacán ese especial. Chicho Durán también, todo editorial. Siempre estamos hablando de 35 milímetros o formato más grande, Siempre. vista top. No, no, 35 milímetros, sí, 35 milímetros. Editorial. Los hermanos Tudela. Esa foto me encanta porque es como, no sé, parecen medio como, no sé cómo explicarte. Y Fue en el son, momento que tenían esta crisis que a la mamá se había casado, no, perdón, el papá se había casado con esta señora, no me acuerdo el nombre, y lo habían llevado a Bolivia y estaban en todo ese lío. Y estamos justo en la casa donde ellos habían vivido con el papá. Entonces el reportaje fue bien interesante, ¿no? Porque ellos, obviamente, descargando también la parte de ellos y todo. Entonces, em, bueno, es un retrato para mí muy como raro, porque no sé, el hermano de acá, no me acuerdo el nombre, él es Francisco, ¿no? Tudela, y el otro no me estoy acordando el nombre, la verdad, soy medio olvidadiza. No sé, pues tiene esta cara medio de, ay, no sé cómo explicar, cómo decirlo, sin que quedar mal. eh, lo, sí recuerdo la historia, ¿no? Ellos estuvieron en Ajá. demanda, ¿no? En demanda. Claro. O sea, Ahora, parece medio hijitos, medio como, ¿no? No, no parece, pues, Francisco Tudela, el diplomático, el hombre, ¿no? Que sí, estuvo rehén en la casa, ¿no? En la embajada de Japón, ¿no? O sea, sí, están sí. como medio débiles, ¿no? Parecen unos niñitos, así, ¿no? Entonces, para mí es una foto muy interesante, la verdad. Sí, y acá lo que me parece interesante de composición fotográfica, además de la pose de los dos personajes, es los dos cuadros de retratos que imagino son su padre y su madre, Mira, no sé si serán sus papás o sus papás o sus abuelos, no sé, porque son fotos bien antiguas, ¿no? o lo que Eh, fuera, pero te da la sensación de familiaridad con el Claro, de tema. familia, ¿no? Claro, con familiar, ese sofá de casa y ese mapa de atrás, ¿no? También, ¿no? Mm, El Perú, entonces hay como, es lo que te digo, los elementos, ¿no? sí, O sea, no están en un escritorio de abogados, ¿no? Porque esos retratos ahí no se pondrían, ahí ese sofá probablemente no estaría, ¿no? sí, sí. Entonces, pero lo que me impacta más es la pose, ¿no? Como están ellos como medio, No, y además el tipo de sillón con el forro que tiene bastante historia, o sea, como que uno huele smoke así de antaño, claro, de claro, siglos. sí, Sí, está buena. sí. Es el especial de los cineastas, ¿no? Entonces, por eso te digo, mira, Álvaro Velarde, que está justo como que va a dar un paso al vacío, ¿no? Se supone, porque él tiene tiene esta especie su estilo cinematográfico tiene que ver con la comedia, pero la comedia negra, ¿no?
Entonces él tiene esa cosa medio así, medio sórdida, medio burlándose de todo, ¿no? Un poco. Y el otro, ¿cómo se llama? El director de Contracorriente, ¿no? Estoy pero olvidadizaza. Entonces tenía que hacerlo por duplas o por tríos, entonces hay hasta cuatro directores creo en una foto. Y nada, pues escogimos esta foto acá que eran varios espacios del Hotel B, entonces teníamos que escoger varias locaciones para que no fuera siempre en el mismo lugar, ¿no? Un poco subiéndome a la comedia negra de Álvaro. Oh, mi Fisher. Fotografiar a un director de teatro es muy simpático porque como que lo dirige, ¿no? Entonces ellos un poco que quieren mandar así también, pero Juan Carlos me conoce y se dejó mucho fotografiar. Este, y nuevamente, ese director de teatro que no voy a fotografiar en el teatro, ¿entiendes? Yo siempre salgo de esa dinámica. No me gusta ser tan como obvia. Bueno, es una foto que le tomé a creo que 2 centímetros de distancia a Kate Moss, ¿no? Porque nos mandaron cubrir a Kate Moss para la revista y wow, qué difícil que es esto, ¿ah? Y no encontré la foto que yo quería mostrarte en realidad, que era una foto con Mario Testino y ella dentro del carro, que fue muy simpático. Fue un momento, un micro momento donde yo aprendí lo que es una modelo. Yo nunca he hecho foto de moda, nunca he hecho nada así vinculado a esto, pero el día en que fotografié a Kate Moss dentro del carro, con Testino acá adelante y yo metiendo la cámara al carro donde Testino me decía, entra porque tenía que fotografiarla a ella. Y me acuerdo que ella ya dijo, ya, me va a fotografiar, ya no voy a oír más. Y ella hizo un micromovimiento, Ponce, que en un milésimo de segundo se arregló y me miró así y dije, qué bárbaro lo que es ser una modelo. Ahora entiendo lo que hacen estas mujeres. Qué bárbaro. No fue la foto, pero bueno, te la cuento porque fue un día donde aprendí algo muy importante realmente, ¿no? A valorar el trabajo de las modelos. Volvemos al principio, cuando decíamos que efectivamente a veces piden otro fotógrafo, no de modas, sino alguien que pueda contarnos y relatarnos de otra manera. Y este es un ejemplo, ¿no? No es como tú acabas Claro, de decir, no la clásica de moda, bastante estilizado, pero te da primero la personalidad, una circunstancia natural, y es eso a lo que vamos, ¿no? correcto. Nosotros que hemos Claro, hecho prensa, buscamos eso, una foto espontánea, donde ella, de alguna manera, se muestre por segundo, lo que fuera, pero no claro, la que tú acabas de comentar, que puede ser foto linda, que está en los cánones, pero es la modelo. La modelo exacto, está impostando esto, porque ese es su chamba. exacto, Esa es eso, la personalidad con que es pública, ¿no? Pero captar un momento íntimo o generar, descubrir esa atmósfera, porque obviamente ahí hay otra persona detrás y probablemente esté en una reunión, pero un movimiento es ella, ¿no? Es ella que a veces se esconde detrás digamos, de la representación formal de su profesión, ¿no? exacto, Digo, claro, donde, es como una estamos forma, ¿eh? acostumbradas a verla, a verla, ¿no? Exacto. Y esa es una foto que, o sea, esa es la foto que tú dices, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Porque ay, como es una filósofa, creo que es filósofa, no me acuerdo el nombre ahorita, me mandaron a fotografiarla, ¿sabes dónde? En esas oficinas de la Universidad del Pacífico, donde están los profesores y cada uno tiene su oficina. Seguro tú has ido alguna vez, porque, ¿no? Y dije, Dios mío, esos escritorios así como donde no hay nada, una computadora, libros, folders, y dices, ¿qué hago? Y ella estaba lanzando un libro sobre el feminismo y las mujeres de los 1940, 50, no sé cómo era la cosa, algo así, un libro muy interesante que, bueno, que me hubiera gustado leer en realidad. Y dije, ¿qué hago acá? Pero cuando salí, había esto, ¿no? En la entrada del espacio de una casona que ellos tenían en la frente de la Universidad del Pacífico, que era de ellos también. Y nada, me subí a una escalera, me hice lo que sea, le dije que me mirara así y hice la foto, pero yo prácticamente estoy trepada así en el segundo piso para colocar algo, ¿no? Para hacerme un escenario, crearme. Yo vengo al teatro, entonces yo siempre me voy a crear, inventar escenarios, ¿no? Yo vengo de esa cuestión, el escenario, ¿no? Y creo que encajó mejor con el reportaje, que era sobre su libro sobre el feminismo, ¿no? Un colorcito, un verde, ¿no? Una atmósfera, algo. Ya Usé que todos mis dices, recursos.
Ya que dices qué cosa es ella, yo imagino, para los que están viendo el programa, yo podría leer que acá hay microhistorias, ¿no? Claro, ¿No? Acá Liuban, podría, Liuban se apellida ella. Liuban, no sé qué, Liuban, no sé qué, Liuban. Bueno, ya no importa. hay microhistorias, cada cuadrito Claro, exacto. es un universo de, digamos, ya sea de personas, ya sea de Porque para mí el movimientos, retrato es eso, percepciones. ¿no? Sí, Exacto. de- Es un retrato, cuenta una historia. O sea, un retrato no es solamente la cara de la persona, el retrato está contándote una historia. no, de hecho, sobre todo en estos tiempos, que es importante eh, que la fotografía de alguna manera logre lo que acaba de decir y detenga al lector por fracciones de segundos al menos y se ponga a pensar, ¿no? Es una gran conquista de una foto, de cualquier tipo de foto, ¿no? Si logras retener la atención de la Ujú, persona y ésta se involucre con la foto, y de alguna forma la foto habrá cumplido parte de su tarea. Esto es, ya sea despertar un criterio, ya sea ser crítico, ya sea simplemente despertar una interrogante y la persona se ujú, podrá ir y probablemente en un momento posterior, sin que se dé cuenta, esté respondiendo ese interrogante o esté solucionando ese interrogante en su vida, ujú. en un hacer, en una actitud, Exacto. Lo has de dicho alguna manera, ¿no? perfecto. Lo has dicho perfecto, es lo que le digo a mis alumnos, ¿no? O sea, un retrato tiene que provocarte una pregunta. Y esa pregunta no es fija, porque finalmente de aquí a 10 años esa foto tendrá otra comprensión, otro, significará otra cosa. O sea, la foto de Teresa Izquierdo, la primera que vimos, pues, en ese momento ya estaba viva. Ahora ya está, ella falleció. Entonces, esa foto pasa a tener otro sentido, ¿no? Entonces, eso, y esa pregunta va cambiando con el tiempo, puede ir cambiando, ¿no? Entonces, eso es lo chévere de la fotografía en realidad, ¿no? Y en el retrato, entonces, para mí es como, eso es, el retrato es una pregunta, te deja una pregunta. Qué atrevidos estos fotógrafos, qué atrevidos, pero es así. Ese es Sí. parte de, digamos, no digo, no voy a decir profesión, ¿no? Sino es parte digamos, de la vocación, ¿no? De la Ujú, vocación ser generador de esos puentes ujú, entre seres o la fotografía por sí sola, sin duda, tiene todo un valor simbólico que genera tiempo y espacio y establece lo que acaba de decir Débora, ¿no? O sea, en un momento dado puede tener una carga simbólica de un tipo y años posteriores puede significar otra cosa, no otra cosa diría, sino se le suma. Y ujú, ya los historiadores, en este caso la antropología, podrá recuperarlo, documentarlo y darle un tipo de valoración y que se inserta en un tiempo distinto, pero remozado, ¿no? ujú, Actualizado, ¿no? De alguna sí, manera, las fotos que han sido, vamos a decirlo, simbólicos, icónicos, y cada vez un fotógrafo a veces recurre para mirar, y no solo el fotógrafo, ¿no? Si alguien que realmente quiere pensar, búsquese un fotolibro X. No importa lo que sea, búsquese un fotolibro y seguramente va a empezar a abrir, digamos, emocionalmente ciertas puertas que pensó que no existían para empezar. Y si sabía que ujú, existía, no sabía si podía abrirlas. Y esas cosas creo que son parte de, digamos, no solamente de los autores, para eso publican, para eso se esfuerzan de manera insistente hasta, digamos, de vocación, de entrega, de desprendimiento, para que X lector pueda tener en su mano algo con qué pensar. Además de los libros, ¿no? La fotografía, algunos dicen que vale más que 1000 palabras, pero yo diría que más que 1000 palabras, a hoy en día podríamos decir, nos atreveríamos a decir que son miles de formas de pensar, ¿no? Que es más importante claro. porque hoy día las palabras están en cierto desgaste muy fuerte.
Y la idea de Ujú. la foto es generar y ser muy críticos, ¿no? Y yo no sé si eres tan crítica cuando enseñas, Ah, sí, no Débora. sabes lo que... Sí, total. O sea, sí, sí, soy dura en realidad. No, que mi Luchito Mendoza, mi amigo, Luchito Mendoza. ¿Esta es Esa es una foto Teresa también? no, 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 esa es una foto de un ensayo fotográfico que hice justamente para mi último trabajo, para el proyecto fotográfico del Centro de la Imagen. Ya. Es una cámara de placas, ¿no? Como ves, se ve hasta el poro último, ya la piel, ¿no? Esta cosa como tostadita, con crunchy tiene así, ¿no? La piel de... Porque claro, es una cámara de placas, ¿no? Iluminación de estudio y todo, ¿no? Entonces, es un ensayo fotográfico que hice sobre los afroperuanos. Y él es mi amigo Luchito Mendoza. Él, mira, el que de la foto anterior es el dueño del lugar donde fotografía Alfonso Santisteban. Ah, A mira. él le pedí para ir a hacer la foto en la quinta donde él vive. Todo está unido, todo está unido. Ay, la Lograste hacer gente, fotos a él. lo Yo nunca le creo. hice un retrato. Me No hubiese te puedo gustado. creer. Sí, pues. Sí, logré hacerle esta foto a Oscar. Y me tuve que perseguir, porque en la casa también como que no, en su casa estuvimos y no me, ¿sabes? Cuando te cuaja el espacio, le tomé algunas fotos y todo, pero de ahí supe que él se iba a Radio Nacional, a un festejo que iba a hacer con los amigos que no sé, el programa, no sé cuánto que tenía, y efectivamente la luz del estudio, uff, mucho mejor, ¿no? Me ayudó bastante. Bueno, él me ayudó también porque se levantó, agarró la guitarra y todo. Y tengo otra foto de él que está con unos audífonos, que también me gusta mucho. Y súper, me encantó porque él se dio todo lo que le decía, párate cabeza, el hombre se paraba. Maravilloso, me encantó. Porque a veces hay gente que no te hace caso, ¿no? Y él sí, fue lo máximo. Lindo conocerlo. Sí, bueno, yo le he escuchado, te tomó fotos, pero en espectáculo, no, no retrato. Claro, pero no retrato, sí. Pero lo que sí, hasta ahora me suenan las cuerdas de su guitarra, como también la de García Zárate, a quien sí tuve la oportunidad de tomarle fotos y escucharlo. Y escucharlo antes de conocerlo personalmente, ¿no? Es fascinante. Y ahora Esa que a parte de veces, nuestro trabajo es chévere, ¿no? Ponce conocer a esta gente, o sea, tener el acceso. Y de alguna manera, como te dije cuando entré al comercio, yo sabía que quería gente, pero claro, ¿cómo iba a entrar más fácilmente a tener acceso a esta gente? Era a través de un medio. Y yo en el momento no tuve tanta conciencia, pero luego me di cuenta que era eso también lo que me estaba apasionando. Y gracias a eso aprendí, digamos, a tener este contacto con esta gente y fotografiarla. Con el pasar del tiempo lo vuelves a ver, lo vuelves a fotografiar. A él no, ¿no? Pero a otros personajes sí. Y ahí aprendes un montón, ¿no? Entonces, agarras cancha y eso de verdad que fue, o sea, es impagable ese aprendizaje, ¿entiendes? sí, de hecho, y eso me hace recordar, no recuerdo el nombre de una reportera de RPP. Mm, Yo recién había ingresado a la revista Oiga y la revista Oiga me había ah, asignado como fuente de información Palacio de Gobierno y ujú, Congreso de la República. ujú. Y ahí había una reportera de radioprogramas entusiasmada, fascinada con ser pues reportera de radioprogramas, ¿no? Nada menos. Y estaba empezando. Y un día así me dice, "Ay, tú no sabes lo feliz que soy". Me dice, sí, a ver, cuéntame. Yo debiera pagar por estar en RPP, Paso. pero me pagan y soy reportero. Imagínate, Claro. ¿no? O sea, a ese nivel de, a lo que voy, ¿no? O sea, ciertamente, gracias a Dios hemos tenido oportunidad, y digo gracias a Dios, porque la hemos tenido sin, yo personalmente casi sin pensarlo, llegué al Mm. comercio, que es una fuente de información, una fuente, digamos, de experiencia, como tú acabas de recordar, también experimenté esa transición de la Harris a las nuevas computadoras y lo que es más al uso de la computadora, porque cuando yo estudiaba, mi madre, que en paz descanse, me compró una máquina de escribir. Yo empecé en la universidad para hacer mis tareas, para hacer ejercicio de redacción con máquina de escribir, Claro, yo también. Olivetti, ¿no? Que hasta ahora lo tengo Claro. en la máquina,
pero rápidamente hubo la transición y había que empezar a Había que aprender. adaptarse. Sí, claro, Claro, sí, sí, sí. Y, claro, y pueden decir que los fotógrafos también tenían esa necesidad, por supuesto, porque antes de que lleguen las cámaras digitales ya había computadoras y había que digitalizar los negativos para las verdad. transmisiones, ¿no? Para los envíos, para los Correcto. despachos. Claro, ¿No? Entonces había exacto. que saber manejar la computadora así en el camino, o sea, no que tenés que llevar el curso de Claro, manejo no, o de... sea, No, no, no. apúrate, ya, La ahorita, aprendimos ahorita. en el camino, o sea, ya luego, Claro, obviamente, nos dimos el placer de dominar y conocer marcas, detalles, los trucos, pero fue un aprendizaje a carrera, ¿no? claro. Y eso es impagable, Ponce. O sea, hemos tenido suerte en realidad, creo yo. Y eso que no teníamos el chip, hoy en día esta generación tiene insertado el chip. Lo que me imagino que el chip, esa vocación de devorar lo nuevo, me imagino, ¿no? Y ahora Ujú. pensándolo a la distancia, conversando contigo, ¿no? Oye, claro, hay una ansiedad de hacer las cosas, ¿no? Y de repente también un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? En términos laborales, digo, ¿no? Claro, de hecho que sí. Pero yo siempre les digo a mis alumnos que ellos deberían tomar un curso de fotografía analógica, porque creo que, o sea, lo que se está perdiendo es el concepto de lo que es la fotografía en sí, ¿entiendes? Entonces yo les digo, pasen por ese proceso, ¿no? Porque creo que es importante, ¿entiendes? O sea, que es más, desde la pinhole. Haz pinhole, agarra un rollo, fotografía con 36 tomas nada más, sal con un rollo para que sientas lo que era, ¿no? Esto antes, y siente no ver la foto cada rato, que también es otro tema. Bueno, en fin, cosas, ¿no? Que parece que soy una viejita así hablando, pero en realidad me parece muy importante pasar por ese proceso, ¿no? Ya no podemos volver el tiempo, pero sí puedes retomar, o sea, retomar no, volver tú, o sea, hacer lo que se hacía antes para tener otra comprensión, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Retrato editorial, también Astrid Friedler, otra conductora de televisión, aprovechando los momentos, que no eran lo que se supone que iba a fotografiar, ¿no? La Claro. llevo a ese lado porque la luz caía así de la ventana, pero alguien le habla a ella. Pero qué importante es estar situado en el lugar apropiado, ¿no? Es una producción, pero yo finalmente nunca dejo de colocar esta cosa, de estar atenta a los momentos que pueden pasar así y no solamente esperar el momento posado, ¿no? Y alguien la llama a ella y ella le hace una broma o algo y ella voltea así y pasa esto, ¿no? Entonces, por eso te digo que para mí es bien importante haber tenido todo el ejercicio de la fotografía periodística, ¿no? Y también del tema del retrato, ¿no? Sí, eso me hace recordar el comentario de Morfe Jiménez, ¿no? Una de sus fotos, me dice, esa foto la hice contando un chiste y ellos no se dieron cuenta que estaba fotografiándoles. Claro, Y claro, fue la claro. mejor foto, que Y también es una banda dice, que se llama, esa es una banda que se llama Burka, una banda pues no sé qué, no sé qué género será, pero es como un rock, no sé, medio operístico, no sé cómo decirlo. esa, Genial eso. oscurecer el fondo, ¿ya lo viste post o fue la toma? No, creo que está así, casi, casi no tiene postproducción. Esto es una levantadita de repente adelante, no sé, ya no recuerdo, pero no, no. Creo que el fondo es así. Siempre uso lo que, como te digo, los cielos así. Esa es la portada del disco de Lucho Quequesana. Eh, eh, Lucho tiene este salto que es como clásico, ¿no? En sus fotos. Y le metí algo pues un poco más, más geométrico, digamos. Y bueno, esta portada, bueno, el disco en general, todo el disco fue diseñado con las fotos. Y este disco fue nominado al Grammy Latino por empaque, ¿sabes? Todo el disco, el diseño del disco, de todo el empaque fue nominado al Grammy Latino. Fue lindo. Débora, se va a cortar y te envío el Ay, enlace al sí. toque, ¿ya? Un favor. ¿Todavía Venga. tienes tiempo?